intervención se titula Información pública y consultas en el procedimiento de evaluación ambiental en referencia a jurisprudencia. Los interrogantes que yo me planteo a lo largo de esta intervención es de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Con carácter previo y a modo de introducción, sí que me gustaría poner de relieve que el procedimiento de evaluación ambiental, por muchas razones, es un reto para el derecho administrativo español porque desde la normativa comunitaria se imponen una serie de criterios procedimentales que no encajan bien o no se ajustan a lo que podríamos denominar nuestra regulación tradicional del procedimiento administrativo. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque la evaluación ambiental no deja de ser una manifestación del principio de desarrollo sostenible, una técnica de prevención ambiental y sobre todo está vinculada muy estrechamente con el principio de integración, que tratándose de la evaluación ambiental implica pues, tomar en consideración todos los elementos económicos, sociales y técnicos en la elaboración de proyectos. Pero ¿qué ocurre? Que la eficacia de la propia evaluación ambiental se va a hacer depender de la efectividad de los elementos en los que se sustenta, sobremanera en el de la información pública, antesala de lo que podríamos denominar una participación real y efectiva. Y es que, en mi opinión, la evaluación ambiental, este procedimiento significa informar, y así nos lo dice ya una sentencia del Tribunal Constitucional, la 53/2017, cuando nos dice que la finalidad de la evaluación ambiental es poner a disposición de las autoridades administrativas competentes la información adecuada para que decidan sobre un determinado proyecto con conocimiento pleno de los impactos ambientales significativos. Si bien es cierto que la evaluación ambiental no puede limitarse a ser un mero suministro de información, sino que además ésta tiene que influir en la propia configuración del proyecto. Por lo tanto, su razón de ser es proporcionar información para que se resuelva el proceso principal y esta información se va a canalizar a lo largo del procedimiento y además en diversos momentos y se va a procesar. Se puede incluir, dijésemos, entre los procedimientos de tercera generación, y así los ha calificado el profesor San Rubiales, dirigidos a facilitar una gobernanza mediante un sistema, dijésemos, de comunicación y de intercambio de información, pero no solamente entre los ciudadanos y la administración, sino también dentro de la propia administración. Y es que en el procedimiento de evaluación ambiental, más importante incluso que la resolución final, podríamos decir que son ese aporte de información, esa necesidad de mantener un diálogo abierto a lo largo de toda la tramitación del procedimiento para el público en general y en todas sus distintas fases, y esa ponderación de intereses. El intercambio de información resulta esencial y prueba de ello es que su ausencia puede provocar la terminación del procedimiento, y ello aun cuando no se haya omitido ningún trámite formal. Y a la inversa, el hecho de que no exista, no estén la ausencia de trámites formales, no significa que deba suponer siempre y en todo caso la invalidez del procedimiento, siempre y cuando el órgano ambiental haya tenido una información suficiente. Me estoy refiriendo a cuando el órgano ambiental tiene que llevar a cabo el examen técnico del expediente y aprecia que el trámite de información pública o las alegaciones de las personas interesadas o el trámite de consulta no se ha llevado a cabo con arreglo a las determinaciones de la ley, o cuando el informe de impacto ambiental no está, el estudio de impacto ambiental no es suficiente, entonces en este caso lo va a tener que poner en conocimiento del órgano sustantivo para que subsane
esto, y si no lo subsana, el órgano ambiental puede llevar a cabo o puede determinar la terminación de este procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Pero claro, para que haya este intercambio de información y se pueda llegar a una participación adecuada, es necesario que se colabore. Y por lo tanto hay un principio fundamental en el artículo 2 de la Ley de Evaluación Ambiental, que es el principio de colaboración activa entre los distintos órganos administrativos que intervienen en el procedimiento de evaluación y que están obligados a presentar la información pertinente siempre que sean requeridos. Pero no solamente esto, sino que tiene que haber también una colaboración fluida entre el órgano sustantivo y el órgano ambiental, porque tienen que evitar trámites innecesarios o incentivar y darle suficiente desarrollo al procedimiento. Por supuesto, es imprescindible la colaboración entre la administración y el promotor, ya sea público o privado, porque el estudio de impacto ambiental va a ser uno de los basamentos fundamentales de la tramitación de esta información pública y de consultas. ¿Y esto por qué es así? Porque la administración en este procedimiento debe tener en cuenta todos los intereses involucrados, tanto los del promotor como los de las administraciones interesadas, como los del público en general, como los del público, dijésemos, interesado o afectado. Todos ellos informan y toda esta aportación de información tiene que tener en cuenta la propia administración. Bien, el sometimiento a información pública y las consultas dentro de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, ustedes ya conocen que puede haber con anterioridad al procedimiento de evaluación ambiental y con carácter potestativo, el promotor, que casi siempre lo va a hacer, solicita del órgano ambiental que elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental. Bueno, pues en este caso, para su elaboración, para la elaboración de este documento de alcance, el propio órgano ambiental deberá consultar a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas en el plazo de 20 días. Es decir, es una primera fase en la que ya hay consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, no un trámite de participación pública, que en ese sentido se hará ya en el propio procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, de conformidad con el artículo 36, presenta el proyecto y el estudio de impacto ambiental al órgano sustantivo, que los tiene que someter a información pública previo anuncio en el Boletín Oficial del Estado y a consultas también de las administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas. Hay que pensar que esta obligación de información del promotor a él se traduce en una verdadera carga administrativa y que incluso podría llegar a limitar el desarrollo de su actividad. Piensen, por ejemplo, que tiene que intervenir, que va a invertir tiempo, va a invertir personal, va a invertir dinero, pero es cierto que también se trata de una actuación técnica base de la tramitación, porque piensen que una de las cuestiones fundamentales es que en el estudio, en el estudio de impacto ambiental se establecen las medidas necesarias para reducir, para eliminar o para comparar los efectos ambientales significativos. Aunque sea una actuación técnica, no deja de ser lo que les he dicho antes, la base de la tramitación, siempre y cuando hay que tener en cuenta también pues, que no es vinculante para la administración ambiental y tampoco se va a poder interponer un recurso contencioso administrativo contra este estudio, sino solo cuando
los posibles vicios del estudio se pudiesen trasladar a la DIA, entonces sí que cabría la posibilidad de este recurso. Y hay otro punto, y es el de la confidencialidad, es decir, las administraciones públicas que intervengan en la evaluación de impacto ambiental tienen que respetar las informaciones, el carácter confidencial de las informaciones aportadas por el promotor, aunque esto hay que ponerlo también en conexión, porque piensen que se somete a información pública toda la documentación que acompaña al proyecto del promotor y por lo tanto esta información o esta documentación puede ser también de naturaleza ambiental y por lo tanto tiene que ponerse en conexión con aquella ley reguladora de la información, de los derechos de participación, información pública y acceso a la justicia, que es la ley de 18 de julio de 2006. Bueno, también les quería decir que la información pública, más las consultas, más los resultados de todo esto, que son las alegaciones y los informes, son elementos esenciales de la evaluación de impacto ambiental desde su configuración. Y así lo dice, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 9 de abril de 1999 que nos dice que el no sometimiento del estudio a información pública no se puede considerar como un mínimo defecto formal, porque cuando se pronuncia o cuando hay una decisión sobre la autorización del proyecto, la autorización maneja tres cuestiones fundamentales. Una es el estudio, otra es la opinión del público interesado y otras son los informes de otras administraciones afectadas. Por lo tanto, quédense con que es el carácter esencial de la información pública y de las consultas, porque además se va a promover desde la normativa comunitaria y sobre todo también a través del convenio de Aarhus, que marca un punto de inflexión en materia de participación en cuestiones ambientales. Sobre todo, tengan en cuenta que no es lo mismo información pública que consultas, es decir, son trámites diferentes, pero ¿qué es lo que ocurre? Que suelen tratarse de manera conjunta porque coinciden en el tiempo. El trámite de información pública da derecho a los comparecientes a examinar el expediente, a formular alegaciones o, en su caso, a aportar documentos o las pruebas que se consideren oportunos. Y esto está dirigido, dijésemos, al público en general, que no tiene por qué probar que se considera afectado o interesado, sino que simplemente por el hecho de la conservación o de la protección del medio ambiente o del interés que él tenga en la defensa del propio medio ambiente, pues con eso, solo por eso, cualquier ciudadano puede llegar a participar en este trámite de información pública. Y simultáneamente el órgano sustantivo consultará a las administraciones afectadas y a las personas interesadas, en este caso sujetos, titulares de derechos e intereses legítimos que ya estén afectados, como por ejemplo, pues pudiese ser un propietario cuando le puede afectar la instalación de un parque eólico y las consultas versarán sobre los posibles efectos significativos que en el medio ambiente tenga ese proyecto. ¿Y por qué intervienen estas administraciones afectadas? Pues sobre la base de sus responsabilidades ambientales específicas y sobre la base también de sus competencias, ya sean competencias autonómicas o ya sea competencias locales. Ello es lo que nos marca. Bueno, pues las competencias, imagínense, pues en todos los sectores ambientales: biodiversidad, cambio climático, suelos, flora, fauna, energía, residuos y un largo etcétera, sin perjuicio todo ello del amplio listado de informes preceptivos que se deben solicitar conforme al artículo 37.2. He querido traerles a colación, porque a lo largo de esta intervención les iré poniendo ejemplos, porque así me lo ponían el título de mi intervención, algunas sentencias que a mí me han parecido más importantes, ¿no? Entre ellas, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2023.
En este caso, se trata de los recursos, bueno, una mercantil, Renovables España y la Xunta de Galicia, pues interponen un recurso de casación frente a una sentencia que dictó la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ¿no? En esta sentencia, pues, se estima el recurso formulado por un particular contra la desestimación del recurso de alzada que interpuso frente a una resolución de una dirección de la Consellería competente por la que se otorgó una autorización previa y de construcción de un parque eólico. Fíjense que no se trata, el parque eólico ya existía, es decir, se trata de una modificación, sustancial, pero que se consideró que estaba justificado la práctica de la evaluación de impacto ambiental y sobre todo porque lo que se pretendía era la repotenciación del parque eólico. Pero no se discute esto básicamente en la sentencia, sino que el interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia estriba en determinar si los informes sectoriales, mejor dicho, si los informes que devienen de la fase de consultas a las administraciones interesadas y que se requieran para la tramitación de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental deben llevarse a cabo con anterioridad a someter al proyecto y al estudio de impacto ambiental al trámite de información pública. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia dice que en este caso no se ha llevado a cabo bien la información pública y la anula porque considera que esos informes sectoriales de las administraciones afectadas debían ser practicados con anterioridad al trámite de información pública. Sin embargo, el Tribunal Supremo bueno, quiero también que tengan en cuenta que conforme a la normativa autonómica, este proyecto fue declarado de interés especial y por lo tanto su tramitación estuvo marcada por un carácter prioritario a través del cual se redujeron a la mitad los plazos, es decir, a 15 días, incluido el trámite de información pública. Pero ¿qué nos dice el Tribunal Supremo? Pues una vez que analiza, dijésemos, el carácter o la naturaleza de la participación real y efectiva de que se debe llevar a cabo en fases tempranas del procedimiento, aquí lo que nos viene a decir es que nuestra normativa, la normativa de evaluación, la ley de evaluación ambiental, no indica cuándo debe practicarse este trámite de información pública o el trámite de consultas, sino que más bien se utiliza el concepto simultaneidad. Por lo tanto, nos viene a decir que se pueden practicar al mismo tiempo, a la vez. Y por lo tanto, las conclusiones son estas, ¿no? No es posible anular la información pública realizada en la medida en que en este caso sí que se considera que ha habido una participación efectiva del público y en fase temprana del procedimiento. Pero ojo, también nos dice aquí el Tribunal Supremo que se debería tener en cuenta, acorde con las circunstancias específicas que concurren en el caso, o valorar por la autoridad administrativa competente si era necesario para asegurar o garantizar esa participación real y efectiva, que alguno de los informes que pudiesen presentar estas administraciones interesadas hubiese sido necesario tenerlo en cuenta con carácter previo. Bueno, ahí les he puesto textualmente lo que dice el fundamento jurídico séptimo. Pero también aquí la sentencia del Tribunal Supremo se pronuncia sobre ese plazo, la reducción del plazo de 15 días para la información pública. Y dice que no es necesario, que aquí no le resulta aplicable, para aclararles, el TSJ de Galicia dijo que el plazo del 36.1 tenía carácter indisponible y por lo tanto tendría que ser de 30 días. Pero aquí el Tribunal Supremo nos viene a decir, amparándose en la Directiva de Evaluación Ambiental,
que tendría que ser un plazo razonable, porque el 36 no se aplica y porque había una norma específica de la comunidad de la autonomía que así lo indicaba y por lo tanto no se aplica ese plazo del 36 porque no tiene carácter básico. Pero aquí, si quieren leerse la sentencia, yo les invito a hacerlo, sí que hace una diferenciación en la sala del alto tribunal entre lo que se puede considerar público en general, en tanto en cuanto dice que como el trámite de información, por lo de esto de los plazos, como el trámite de información pública se dirige al público en general, que lo diferencia totalmente del público interesado de naturaleza, dijésemos, mucho más cualificada, de manera que el plazo inferior, dice el Tribunal Supremo, de 30 días, no ha constituido, no haberse cumplido ese plazo inferior a 30 días no ha supuesto ningún obstáculo en principio para la participación del público generalmente considerado. ¿De qué forma se llevan a cabo los trámites de información pública y consultas y qué medios tenemos de comunicar la información? Pues aquí yo, en resumen, les diría que hay muchas previsiones genéricas, que no se determinan bien cuáles son los cauces de la participación pública, que no se especifican de qué manera se tiene que informar. Eh, los mecanismos tanto de participación, de señalamiento de lugares, de plazos y demás aspectos van a recaer en el órgano sustantivo. De hecho, aunque el promotor juega con el basamento del estudio de impacto ambiental, lo cierto es que en este sentido, en cómo comunicar o cómo canalizar la participación, juega un papel muy pasivo. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la documentación se someta a información pública, tiene que haber un portal central, puntos de acceso sencillo en el nivel de la administración correspondiente. En el tema de la información pública, me atrevería a decir que estamos básicamente ante un buzón de sugerencias, ¿no? Indefinición de los sistemas de puesta a disposición, aunque sí se dice que bueno, pues hay que decantarse principalmente por los medios electrónicos o por medios de anuncios, máxima garantía, máxima difusión a la ciudadanía en los municipios afectados y en los colindantes. Ojo también cuando las personas interesadas que deban ser consultadas sean desconocidas, la notificación se hará a través de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado o en el diario correspondiente. Si bien refiriéndome también a estas personas desconocidas, en el caso de la evaluación de impacto ambiental de proyectos, también se publicarán anuncios en el tablón de edictos y, en su caso, en la página web de los ayuntamientos afectados por el plazo de 30 días. Tengan en cuenta que las consultas se realizarán a través de una notificación y en 30 días hábiles se podrán formular alegaciones. Es decir, que en principio a las personas interesadas y a las administraciones afectadas deberá notificárseles. Miren, yo creo que en nuestra regulación o en nuestra normativa estamos alejados de lo que hacen otros países en términos de participación pública. Por ejemplo, pues en Estados Unidos se acude a las fórmulas de las audiencias públicas que se caracterizan por la intervención de grupos de asesoramiento al público, se celebran incluso conversaciones telefónicas, reuniones comunitarias, se hacen alegaciones por escrito, se presentan online o en papel, para que vean ustedes, por ejemplo, en Reino Unido utiliza una variedad de métodos de participación cuya determinación va a quedar a elección del promotor.
En el modelo canadiense hay un programa de apoyo financiero expresamente para esta participación. Se otorga también un gran protagonismo al promotor y, bueno, las consecuencias de la participación pública se trasladan sobremanera a los cambios que se puedan introducir en el proyecto. O sea, dan lugar frecuentemente a cambios en el procedimiento. Nosotros estamos muy alejados de lo que son estas audiencias públicas o esta formulación de alegaciones orales. Y sobre todo este análisis de los resultados del trámite de información pública, es decir, el análisis de las alegaciones o el análisis de los informes por parte del órgano ambiental está muy alejado de lo que se considera bueno, pues, sistemas razonables de información. Para que vean ustedes, deberían de hacerse la revisión no tanto por el órgano ambiental, sino por instancias independientes o por órganos independientes o por personas independientes que pudiesen presentar informes, lo que les he puesto ahí, ¿no? Se llevase a cabo un informe de participación por personas ajenas al procedimiento, que se pudiesen concluir, que fuesen favorables o desfavorables, que tuviesen un valor probatorio general, que pudiese haber una necesidad de articular los efectos procesales de la resolución administrativa en el supuesto de conclusiones desfavorables, es decir, que se pudiese a lo mejor paralizar el procedimiento en este caso y un largo etcétera, que bueno, pues son las mejoras en las modalidades participativas que yo les he puesto ahí. Bueno, pues creo que ese informe de participación pues lo deberían de hacer personas que no estuviesen afectadas, que fuesen profesionales o que gozasen de una cierta autonomía funcional. Bien, a colación de estas formas de participación, sí que les he querido traer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la Sala Primera de 7 de noviembre de 2019. Bueno, los hechos del litigio principal pivotan en torno a la autorización de un proyecto para la construcción de un complejo turístico, ojo, en la isla de Ios, en Grecia, que comprendía la construcción de un hotel de 249 plazas, instalaciones portuarias, una desalinizadora, playas artificiales, en total 27 hectáreas que bueno, pues que iban a ocupar playa, litoral, zona marítima. Y debido a las características y dimensiones del procedimiento, pues se consideró conveniente someterlo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En agosto de 2013 se publica en un periódico local de la isla de Siros, que se encuentra a una distancia de, bueno, en la isla de Siros, en la que se encuentra la capital de la región administrativa del Egeo Meridional, pero que está situada a 55 millas náuticas de la otra isla de la que se iba a hacer el proyecto, y se hace una convocatoria al público interesado para que pudiese participar, y también se anuncia en la región del Egeo Meridional, es decir, en Siros, donde se encontraba el expediente y donde se iba a practicar la consulta al público interesado. Lo que les quiero decir es que esto estaba previsto en la normativa, no es que porque se hiciese el proyecto o porque se fuese a realizar el proyecto en una de las islas no se llevase a cabo nada en esta, sino porque la normativa griega prevé que se haga en la región administrativa del Egeo Meridional. Bien, la resolución, bueno, pues se autoriza el proyecto, sus condiciones ambientales, y primero se publica en un portal oficial y después en la página web del Ministerio de Medio Ambiente de Grecia. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que transcurrido 1 año y medio desde la publicación de la autorización del proyecto, resulta que varios propietarios de inmuebles turísticos situados en la isla de Ios interpusieron un recurso contra la autorización del proyecto por las condiciones ambientales, y la titular de la autorización
se opuso desde luego porque consideraba que el recurso era extemporal. Las cuestiones prejudiciales que plantea el tribunal de instancia, el tribunal griego. El órgano jurisdiccional pregunta si la participación del público en los procesos de toma de decisiones relativos a un proyecto resulta conforme con la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental y si se lleva a cabo a nivel de la sede de la autoridad regional y no al nivel del municipio en el que se prevea ejecutar el proyecto. Bueno, pues aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que los Estados miembros tienen libertad a la hora de configurar los procesos que garanticen la participación pública en la toma de decisiones en materia de medio ambiente, pero ojo, tendrían que ajustarse a los principios de efectividad y de equivalencia. Analiza el Tribunal Superior de Justicia cómo se informó al público sobre el proyecto y de la consulta que iba a llevarse a cabo, el lugar en el que el público interesado podía examinar la información sobre el proyecto y la forma en que se llevó a cabo la consulta en la isla de Siros. Entonces resuelve que el procedimiento de participación, si se ajusta a la normativa griega, no resultaría contrario a la directiva siempre y cuando las modalidades prácticas aplicadas garantizasen el respeto efectivo de los derechos de participación al interesado. Cuando les he dicho los principios de efectividad, significa que no tengan que ser demasiado gravosos. Y la segunda de las cuestiones prejudiciales es si, teniendo en cuenta la respuesta dada a la primera cuestión, debe considerarse la directiva el establecimiento de un plazo de 60 días para recurrir la decisión de la autorización en un sitio web específico. Vale, en este caso lo que nos viene a decir es que si estas personas no tuvieron en su momento acceso a la información pública porque era muy difícil que lo tuvieran, sobre todo teniendo en cuenta la distancia que había entre islas, que solamente había un ferry, que solamente se publicó en un periódico de otra isla, que no van a estar todos los días mirando o teniendo en cuenta los periódicos de la otra isla, pues entonces, si no tuviesen acceso o no participaron en esa información pública, difícilmente podrían tener acceso a esa resolución del proyecto en cuestión, a la resolución llevada a cabo por el órgano sustantivo, y por lo tanto no se les puede oponer el plazo para dictar, no se les puede oponer el plazo de 60 días, sino que si tuvieron conocimiento cuando se estaban ejecutando o en el comienzo de las obras, pues el plazo para interponer ese recurso comenzaba el cómputo, el inicio del cómputo en ese momento. ¿De acuerdo? De la información inicial en los procedimientos decisorios dependerá la posibilidad de que se participe por parte del público en general de un modo real, efectivo y pueda tener acceso amplio a la justicia y si el público interesado no ha sido informado del procedimiento autorizatorio, tampoco se puede llegar a presumir que va a tener conocimiento de la finalización del proceso decisorio y del inicio del plazo del recurso para recurrir mediante la publicación de la resolución en un portal de Internet. Bien, los resultados de los trámites de información pública y de consultas y qué valor tienen estas alegaciones y estos informes. Ya les he dicho que van a ser examinados por el promotor, que los puede o no incorporar al estudio de impacto ambiental. Estos resultados nunca van a tener el carácter de vinculante. Sí que se puede reiterar, posible reiteración de la información pública y de las consultas. ¿Cuándo? Pues si como consecuencia del primer periodo de información pública resulta que el proyecto o el estudio tienen que ser modificados
porque en profundidad, porque se aprecien efectos ambientales significativos o impactos ambientales significativos distintos de los que se habían apreciado en primer lugar, pues será necesario habilitar un nuevo procedimiento de información pública. Y también se pueden reiterar las consultas en el caso de que el promotor haya tenido que completar la información del estudio a instancia del órgano ambiental o en el supuesto de que el propio órgano ambiental haya tenido que solicitar informes de organismos científicos o académicos para disponer de elementos de juicio necesarios para la declaración de impacto ambiental. En este caso, el órgano ambiental requerirá el sustantivo para que abra un nuevo periodo de consultas a las administraciones afectadas. Bien, la respuesta razonada de las alegaciones se realizará normalmente en la motivación de la declaración de impacto ambiental, porque ni el órgano sustantivo ni el órgano ambiental están obligados por la Ley de Evaluación Ambiental a contestar individualmente a las alegaciones que hayan podido realizarse en el periodo de información pública. Pero claro, los alegantes sí que tienen derecho a saber si sus alegaciones han sido tenidas en cuenta. Así lo dice el 83 de la Ley del Procedimiento Administrativo. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque normalmente pues, la respuesta razonada se hará de manera en común, ¿no? No siempre tiene que notificarse individualmente y esto desde luego no va a ser un defecto de forma, sí que debe tener la administración sí que va a tener en cuenta las alegaciones, las aceptará, las alegaciones formuladas, pero no tiene por qué comunicar una respuesta individual y singular. Y así lo dice también una sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2008 que se puede contestar a las alegaciones a través de una motivación suficientemente completa de la decisión final. Bien, creo que ya... Bueno, esto era una sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2023 que resolvía un recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento de San Roque contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022 por el que se aprobaba la planificación de la red de transporte eléctrica Horizonte 2026, siendo parte demandada pues la administración del Estado. Tengan en cuenta que es un plan de gran envergadura que produce muchos efectos ambientales y que en este caso la cuestión controvertida era, decirles también... Bueno, este era de una gran envergadura porque entrañaba la interconexión entre la península ibérica y Ceuta y tenía una gran relevancia estratégica y por la gran alarma social que provocó. Entonces, la cuestión controvertida era si es necesario o no someter el borrador del plan y el documento inicial a consultas de los ayuntamientos que pueden verse afectados sin perjuicio del trámite de audiencia y de información pública. Bueno, en este caso, el recurrente dice que la planificación pues eléctrica cuya aprobación se recurre, pues tiene esa relevancia estratégica, esa alarma social y era preciso que se le hubiese comunicado a las administraciones locales afectadas con una clara vulneración del artículo 19 de la Ley de Evaluación Ambiental. En cambio, la decisión del tribunal en este caso dice que solamente el trámite de consultas, en este caso de este plan estatal, era necesario practicarla con los órganos de las comunidades autónomas competentes en materia de medio ambiente y con las ciudades de Ceuta y de Melilla, pero que no es preceptivo para los ayuntamientos y que además en este caso había sido comunicado para que pudiese participar a la Federación Española de Municipios y Provincias y por lo tanto este Ayuntamiento de San Roque podía haber presentado alegaciones en ese momento. Y sobre todo lo más importante es que hay que tener en cuenta la fase de la
la planificación en la que nos encontramos. Ya habrá después los proyectos que dependan de estos planes, porque no se ven afectadas de una manera directa, en este caso, las competencias locales del ayuntamiento, y además ya fue sometida a esa consideración de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por último, únicamente de hablar de las consultas transfronterizas del artículo 49 previstos en la Ley de Evaluación Ambiental. Aquí juega el convenio de Espoo sobre la evaluación de impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo. ¿Y por qué he traído a colación esto? Porque el estudio de impacto ambiental puede y debe tener en cuenta los posibles impactos transfronterizos si los hubiese. Entonces, de lo que se trata es de permitir la participación de las administraciones y del público interesado del país afectado por el proyecto sometido a la tramitación de evaluación de impacto ambiental. No se somete a información pública. Aquí juega un papel muy importante el Ministerio de Asuntos Exteriores, que será el que, a instancia del propio órgano ambiental, comunique al tercer estado la existencia de este proyecto que le podría llegar a afectar en su territorio. Las fases por las que pasa es la decisión del Estado tercero de participar, el desarrollo de las consultas y las consecuencias de las consecuencias que llevan aparejadas las consultas llevadas a cabo. En este caso, los órganos ambiental y sustantivo no ven menoscabada su actuación por el hecho de que exista una consulta transfronteriza, y por lo tanto tampoco se suspende la tramitación del procedimiento, pero sí que se puede suspender el plazo de terminación del procedimiento. Sí que tenía... Bien, y hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de junio de 2020. Se plantea en primer lugar la necesidad de haber comunicado mediante un trámite de consultas a Portugal, que debía haber sido parte en el procedimiento, debido al riesgo que suponía el almacén temporal de combustible gastado en la central nuclear de Almadén. El proyecto fue sometido a la correspondiente evaluación, pero no se consideró necesario que se debiesen practicar estas consultas transfronterizas, y así lo ha entendido el tribunal, sobre la base de que la protección ambiental se valora en la DIA, pero la protección radiológica se valora por el Centro de Seguridad Nuclear. No se considera necesario practicar las consultas porque también no tenía, se supone que no tenía efectos significativos sobre el medio ambiente, pero sobre todo porque había un convenio y un acuerdo ya entre España y Portugal sobre este tema, y el propio, entre el presidente del Gobierno de España y el ministro de Portugal, que emiten una serie de recomendaciones y que son respondidas también por las autoridades españolas. Bueno, esta ha sido mi intervención. Bueno, no sé si les habrá dado lugar a algún tipo de reflexión, pero ahí está la participación pública entre interrogantes. Tendría que ser efectiva y formal, no solamente efectiva y real, no solamente tendría que ser formal. Para eso es necesario concienciar al público por parte de las administraciones. Piensen que la participación se desarrolla mucho mejor en sociedades estructuradas que en otras que no lo son. Proporcionar información por sí sola no va a ser suficiente. Es necesario el logro de un mayor nivel de participación. Hay que decir que lograr ese mayor nivel de participación no va a obstaculizar el proceso de evaluación ambiental, ni lo alarga, y hay que adaptarse al contexto en cada caso, y hay que ser flexibles con esos modos de comunicación. Y bueno, pues esta no es que sea yo, porque no coincido con la de la fotografía, pero casi, sobre todo en un procedimiento como el de evaluación ambiental
tan complejo en el que se desarrollan tantos trámites, pues yo me vuelvo loca para intentar trasladarles de la mejor manera posible esta fase de información pública, pero me imagino que esos órganos administrativos, ambientales y sustantivos pues estarán prácticamente igual que yo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doña Eva, por su magnífica ponencia. La verdad que hemos disfrutado mucho de ella. Hay un montón de preguntas en el chat. Vamos a ver si nos dan tiempo a responder las que sean posibles, porque saben que nos tenemos que ajustar a los tiempos. Empezaré por el orden de las preguntas. Directamente la plantea Daniel Lisera, viendo los argumentos del Tribunal Superior de la Xunta de Galicia en las distintas sentencias de paralización cautelar de construcción de parques eólicos, el argumento ha virado Parque Eólico de Treboada hacia el Periculum Inmora, entendiendo como que la declaración de impacto ambiental... A ver, perdona. Perdona, ¿puedes hablar un poquito más alto? Porque es que Sí, no te oigo. claro, no te preocupes, repito. Que la Era pregunta es en compleja, relación la con la verdad. La sentencia estoy del leyéndolo y TSJ la de pregunta es Galicia. bastante compleja, déjame ver. Viendo los argumentos del Tribunal Superior de la Xunta de Galicia, en las distintas sentencias de paralización cautelar de construcción de parques eólicos, el argumento ha virado Parque Eólico de Treboada hacia el Periculum Inmora, entendiendo como que la declaración de impacto ambiental día formulada por la Xunta no demuestra que haya desaparecido cualquier riesgo de daños irreversibles al medio ambiente y a los valores a proteger. ¿Crees que con trabajos de campo que acompañen y determinan las conclusiones de un estudio ambiental más intenso y que se aproximen a resolver si un impacto es irreversible o no, puede ser la solución? Gracias, Aida. Yo es que bueno, yo lo que entiendo es si cuando hay una paralización cautelar de un parque eólico a través de un procedimiento de adopción de medida cautelar, porque no se ha hecho una evaluación de impacto ambiental bien, si con los trabajos de campo serían suficientes para enriquecer ese trámite de evaluación de impacto ambiental. Yo supongo lo que está planteando el participante es que realizar unos trabajos de estudio más intensos, de análisis de esos impactos ambientales, pueden justificar resolver este posicionamiento del Tribunal de Asuntos Superiores de Galicia sobre la irreversibilidad o no de estos problemas. De todas A formas, es ver, una yo creo pregunta que más relacionada ahora con un proceso de evaluación que de información pública, ¿no? en la práctica lo que se trata es, en la práctica ahora lo que se está atendiendo es a lo que os he dicho antes, ¿no? A la eficacia de la norma. Y para eso los trámites y los elementos en los que se asienta tienen que ser efectivos. Y por lo tanto, los tribunales, cuando ya vas a un tribunal, el tribunal te va a medir todo lo que tú has hecho en el expediente, todo lo que está en el expediente. Y cuanto más enriquezcas al expediente con información, pues mejor te irá. Es Ujú. decir, si son necesarios, por ejemplo, en los planes de gestión de los espacios Red Natura 2000, en lo que más se basa son en los trabajos de campo. Y eso demuestra que la técnica y el derecho tienen que ir unidos, ¿vale? Porque no podemos decir, nosotros vamos siempre casi por detrás de la realidad, pero los trabajos científicos, los trabajos de campo son cada vez son más tenidos en cuenta. Aunque hay veces que dicen, bueno, pues los políticos no han tenido en cuenta la elaboración de estudios científicos, pero yo me parece que sí que te puede enriquecer eso. Lo que pasa que tampoco conozco yo las circunstancias de por qué o sea, esa medida cautelar. ¿Vale? Pero los estudios científicos siempre te van a enriquecer. Cuantas más cosas haya en el expediente, mejor. Y de cara al tribunal, sobre todo, muchísimo mejor. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta para intentar responder todas las que sean posibles. José Gavilán nos plantea, el artículo 19 de la Ley 21-2013 establece consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas e indica que el órgano ambiental someterá el borrador del plan o programa y el documento inicial estratégico a consultas de las administraciones públicas afectadas. Vamos a ver porque se me ha ido personas afectadas. Es que el chat, desde que lo mueves...
En el caso de este tipo de evaluaciones de planes y programas, tenemos un número indeterminado de personas afectadas normalmente. En estos casos, ¿se debe publicar el trámite de consulta en el boletín o no es necesario, dado que la norma no se refiere? De verdad, es que se me va el chat, lo siento, discúlpenme. En estos casos, ¿se debe publicar el trámite de consulta en el boletín o no es necesario, dado que la norma no se refiere a este tipo de personas interesadas? Yo creo que a las personas interesadas, cuando hablamos de personas interesadas y de administraciones afectadas, lo que es necesario hacer es notificarles, sin perjuicio de que luego el trámite de consulta se pueda publicar en el boletín correspondiente. Pero lo que tienen que hacer es notificarles diciendo qué se está haciendo, cuál es el proyecto, porque en este caso en el 19.1 me imagino que será un plan, pero hay que notificárselo y hay que decirles en eh, de qué quiero yo que usted me informe. Ujú. La siguiente pregunta la hacemos desde la oficina, una pregunta que a veces nos ha surgido a nosotros. ¿Qué hacemos cuando un ayuntamiento de turno no publica la consulta del proyecto en su tablón municipal o página tal como le hemos pedido? ¿Debemos continuar con el procedimiento? Pues bueno, ahí a mí me parece arriesgado, porque claro, el problema que yo creo que ustedes deben tener es, se lo mandamos al ayuntamiento, no lo publica en su tablón de anuncios, por lo tanto, ustedes no tienen el certificado que les tiene que mandar el ayuntamiento de expedición de esto. Claro, hacerle de nuevo el requerimiento al propio, yo haría el requerimiento al ayuntamiento y que me constara en el expediente que le he dicho, vuelve otra vez a poner esto en tu tablón de anuncios. Ujú. Porque claro, si ustedes tienen y saben cuáles son las personas interesadas específicamente y ya no tienen ninguna más, pues bueno, a lo mejor sería un defecto formal que no repercutiría en la validez del procedimiento. Pero ¿y si luego surgen otras personas interesadas? Porque en ese pueblo, en el municipio donde lo van a colgar, pueden surgir vecinos que pueden estar interesados. Pero también le digo una cosa, ahí el ayuntamiento está incumpliendo la ley. Es decir, cuando una administración incumple la ley, pues al final, ¿qué se hace? Incluso podría incurrir en responsabilidad penal por omisión del deber de llevar a cabo dichos trámites, pero claro, ahí intervendría ya, habría una responsabilidad por parte del ayuntamiento que incluso se le podría imponer una sanción. Claro, continuar con el procedimiento y luego arriesgarse a si va al tribunal y decir falta este trámite y por lo tanto la participación pública me la voy a cargar, claro. Hay mucho miedo a que se anule ese trámite de información pública porque todo un procedimiento tan complejo se va al traste porque el tribunal en ese caso sí que va a comprobar si está ese certificado expedido por el ayuntamiento de que ahí está colgado el anuncio.